Hola y bienvenidas. Hoy vamos a desmontar una de esas ideas que, la verdad, damos por sentadas. Hola. Todos usamos la probabilidad, ¿no? Ya sea para pensar si cogemos el paraguas o para, no sé, tomar una decisión de negocio. Desde luego. Pero, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar de dónde salen sus reglas? ¿Por qué se multiplican las probabilidades y no se suman o se hace otra cosa? Es una pregunta fundamental. ¿Es una ley matemática abstracta o es algo que, en el fondo, se puede deducir de la pura lógica, de lo que nos parece de cajón? Pues justo, para meterle el bisturí a esa pregunta, nos vamos a sumergir en un artículo académico, pero que es apasionante, de Joseph J. Halpern. Se titula Cox's Theorem Revisited. Y Halpern no se anda con chiquitas, ¿eh? Va directo al corazón de uno de los intentos más famosos y más elegantes de demostrar que la probabilidad es, básicamente, sentido común formalizado. Y esa es nuestra misión en este análisis a fondo. Queremos usar la lupa de Halpern para ver qué hay realmente debajo del capó del famoso teorema de Cox. Es casi una historia de detectives. Totalmente. Tenemos un argumento que parece perfecto, brillante, casi irrefutable, pero vamos a buscar las grietas, las suposiciones ocultas, los trucos de guión. Y la pregunta que nos va a guiar es muy potente. Cuando razonamos sobre algo incierto, ¿estamos condenados por la lógica a usar las reglas de la probabilidad? ¿O quizá hay otras formas de pensar que son igual de válidas? Bien, pues para empezar, pongámonos en situación. R.T. Cox, allá por 1946, se propone algo enorme. ¿Cuál era su gran ambición? Pues el propio Halpern la resume citando a Cox, y la idea es potentísima. Quería, y cito, derivar las reglas de la probabilidad de dos nociones bastante primitivas, que apelan casi inmediatamente al sentido común. O sea, olvidémonos de fórmulas complejas y empecemos con dos ideas que hasta un niño entendería. Exacto. La ambición era monumental. Era como intentar construir una catedral usando solo dos tipos de ladrillo. A ver, ¿cuáles son esos ladrillos? El primer ladrillo, que el artículo llama A1, es la idea de que tu creencia en que algo no va a pasar está íntimamente ligada a tu creencia en que sí va a pasar. ¿Vale? Si estás convencida al 99% de que mañana lloverá, tu creencia en que no lloverá no puede ser cualquier cosa. Tiene que ser una función directa de ese 99%. Claro, son dos caras de la misma moneda. A esa función, la que relaciona una creencia con su negación, Cox la llama S. Vale, esto parece de perogrullo. Si estoy segurísima de algo, estoy poquísimo segura de lo contrario. Hasta aquí el sentido común está a salvo. ¿Y el segundo ladrillo? El segundo pilar, A2, se mete con la conjunción, con el y. Ajá. Dice que tu creencia en que dos cosas pasarán a la vez, por ejemplo, que llueve, y hace viento, depende de dos valores. ¿De cuáles? Tu creencia en la primera cosa, que llueve, y tu creencia en la segunda, sabiendo que la primera ya ha ocurrido. Es decir, que hace viento, dado que ya está lloviendo. La famosa probabilidad condicionada. Exacto. Y a la función que combina estas dos creencias para dar la creencia conjunta, Cox la llama F. De nuevo, parece una descripción muy lógica de cómo pensamos. ¿Y si lo llevamos a la probabilidad del colegio? Estas funciones son las de toda la vida. Las que todos conocemos. La negación S de X es 1 menos X y la conjunción F de XY es la multiplicación XY. Correcto. Pero aquí Halpern subraya un detalle crucial, que a menudo se ignora. El teorema de Cox no afirma que nuestra forma de creer es exactamente la probabilidad. Correcto. Y este matiz es la clave para entender toda la crítica que viene después. El teorema lo que dice es que nuestro sistema de creencias es isomorfo a una medida de probabilidad. La palabra isomorfo puede sonar a matemáticas de alto nivel. Sí, pero la idea es muy intuitiva. Significa que existe una especie de traductor universal, una función g que puede coger nuestra escala de creencias, la que sea que usemos, y convertirla a la escala de probabilidad de 0 a 1, Y conservando todo por el camino, ¿no? conservando perfectamente toda la estructura y todas las relaciones. O sea que no es que mi cerebro esté calculando 1 menos X o X por Y literalmente. Sí, no. Sino que mi forma de razonar, sea como sea, se puede traducir a las matemáticas de la probabilidad sin que se pierda nada por el camino. Esa es la idea. Es como pasar una canción de una partitura a un archivo MP3. La música es la misma, la estructura es idéntica, pero el formato es diferente. La analogía es perfecta. La conclusión es esa. Si aceptas esas dos ideas tan básicas, tu sistema de razonamiento tendrá la misma estructura lógica que la probabilidad. Y eso sobre el papel es un argumento demoledor. Potentísimo. Pero, no sé, huele a que es demasiado bueno para ser verdad.
Si con dos ideas tan simples se puede justificar todo, ¿dónde está la trampa? Pues la trampa, como Halpern demuestra sin rodeos, es que esos dos ladrillos no son suficientes. El edificio se cae. Así de claro. Así de claro. Y no es una opinión, es un hecho matemático. Se demuestra con un contraejemplo demoledor que Halpern recoge de los investigadores Dubois y Prade. ¿Y qué hicieron? Crearon un sistema de creencias que obedece a la perfección las dos reglas de Cox, A1 y A2, pero que es estructuralmente incompatible con la probabilidad. No hay traductor posible. Espera, ¿cómo puede ser? Si cumple las dos reglas de sentido común, ¿debería funcionar? Pues mira, usaba la misma regla de negación, S de x igual a 1 menos x, que es muy intuitiva, ¿Vale? pero para la conjunción, para el y, en lugar de la multiplicación, usaba la función mínimo. Mínimo. Sí, min x, y. Es decir, la creencia en A y B era simplemente el valor más bajo entre la creencia en A y la creencia en B. A ver, un ejemplo. Si mi creencia en que llueve es del 90% y en que hace viento del 20%, La probabilidad normal diría 0,9 por 0,2, un 18%. exacto. Pero con el mínimo Sería un 20%. es más alto. ¿Y por qué ese sistema sigue siendo válido según las reglas de Cox? Porque las reglas de Cox son muy generales. La regla A2 solo dice que la creencia en A y B debe ser una función de la creencia en A y la creencia en B dado A. Ah, claro. Y la función mínimo cumple ese requisito. Es una función de esos dos valores. Lo que este contraejemplo demuestra de forma irrefutable es que A1 y A2 son demasiado débiles. Permiten la entrada a sistemas que no tienen nada que ver con la probabilidad. Exacto. Es la prueba definitiva de que faltan piezas en el puzzle. Vale. Si las dos ideas de Cox no bastan, es como un puente con solo dos pilares. Se va a caer. Halpern, a través de la prueba de otro matemático, J.B. París, nos dice que hacen falta más pilares. ¿Cuáles son? Exacto. Y lo bueno de la prueba de París es que es mucho más honesta. Pone todas las cartas boca arriba. Añade un puñado de suposiciones más, de par 1 a par 5. A ver esas suposiciones. Las primeras 4 son bastante inocentes, la verdad. Par 1 y par 2 simplemente definen el campo de juego. La creencia se mide en una escala con un mínimo y un máximo, como de 0 a 1. Imposibilidad y certeza. Lógico. Par 3 dice que la negación, S, es decreciente. Si crees más en algo, crees menos en su contrario. También de cajón. Y par 4 pide que la conjunción, F, sea continua y creciente. Si aumenta tu confianza en las partes, tiene que aumentar, suavemente, tu confianza en el todo. Hasta aquí todo me parece impecable. Límites, coherencia, suavidad. No veo la polémica. No, hasta aquí no. Pero queda la quinta, par 5. Y aquí es donde Halpern, citando a París, la califica de problemática. ¿Es algo sutil o es una bandera roja gigante? Es una bandera roja del tamaño de un estadio de fútbol. Par 5 es una suposición de densidad. Densidad. ¿Qué significa eso en cristiano? Exige que los valores de creencia que tu sistema puede generar rellenen todo el espectro. No puede haber huecos. Los valores tienen que poder acercarse infinitamente a cualquier punto del intervalo, como los números reales. Ya veo. Y esto tiene una consecuencia matemática ineludible. El universo de cosas sobre las que estás razonando tiene que ser infinito. Ahí está el truco. O sea que toda esta justificación tan bonita del sentido común se va al traste si quiero usarla para algo tan normal como decidir entre, no sé, 3 posibles diagnósticos médicos. O las 5 posibles estrategias en un juego. Claro, porque 3 y 5 son números finitos. Esto lo aleja muchísimo de la aplicación en el mundo real, sobre todo en inteligencia artificial, donde casi siempre se trabaja con un conjunto finito de opciones. Precisamente, esa necesidad de un patio de recreo infinito para que las matemáticas funcionen es una limitación brutal. Convierte un argumento que pretendía ser universal en uno de nicho. El ideal del sentido común se desvanece. Entiendo. El mundo real suele ser finito, pero las matemáticas que demuestran esto necesitan un universo infinito. Y Halpern sigue tirando del hilo, ¿no? Vuelve al argumento original de Cox. Sí, para ver de dónde sacó una propiedad matemática que es clave para todo esto. La asociatividad. La idea de que f de fxy z es lo mismo que f de fxy z. Exacto. Y la forma en que Cox la deduce es brillante. Usa un argumento lógico sobre una cadena de proposiciones, pero Halpern encuentra el fallo. ¿Cuál? La sutileza que lo cambia todo.
El argumento de Cox demuestra que la función f es asociativa, pero solo para los valores de creencia que realmente existen en su sistema. No lo demuestra para todos los números posibles en el intervalo de 0 a 1. Es una distinción que suena muy técnica, pero que parece fundamental. Es como demostrar una regla para todas las personas que están en esta habitación y luego dar por sentado, sin más, que vale para toda la humanidad. Es exactamente eso. Y aquí es donde la suposición problemática de antes, par 5, la de la densidad, vuelve a ser la protagonista. Claro. Como par 5 garantiza que los valores de creencia rellenan todo el intervalo, permite hacer ese salto y extender la asociatividad a todos los números. Sin par 5, ese salto es un acto de fe. No una deducción lógica. Exacto. Pero lo más curioso es lo que Halpern descubrió después, gracias a una nota de otro investigador, Paul Snow. Resulta que Cox era consciente de este problema. Ah, sí. ¿Y cómo lo solucionó? Aquí viene la gran ironía de toda esta historia. La solución de Cox, al ver que no podía deducir la asociatividad universal, fue simplemente asumirla. ¿Perdón? La añadió como un requisito más, por decreto. Dijo, además de A1 y A2, vamos a exigir que la función f sea asociativa para todos los números. Un momento. Eso lo cambia absolutamente todo. Si tuvo que asumir la asociatividad, entonces no la dedujo. Exacto. Eso dinamita por completo la idea original de que todo salía del sentido común. Básicamente, metió la conclusión en las premisas, ¿no? Totalmente. Es un truco de magia. El argumento pierde casi toda su fuerza persuasiva. Y para más INRI, como el propio Cox ya había demostrado, cualquier función que sea asociativa y mínimamente suave ya es estructuralmente equivalente a la multiplicación. O sea que la parte más importante del resultado final ya estaba escondida en esa suposición inicial. Exactamente. Y el truco no acaba ahí, por lo que veo. Halpern señala que Cox necesita hacer un movimiento parecido con la función de negación, la S. Correcto. Necesita que la función s cumpla dos ecuaciones matemáticas, y de nuevo para todos los números, no solo para los valores que existen. A ver. Una de ellas, i igual a i, es superintuitiva. La negación de la negación te devuelve al principio. Si digo, no es verdad que no va a llover, estoy diciendo que va a llover. ¿Cierto? Eso es puro sentido común. Hasta un niño lo entiende. Pero la otra ecuación, que el artículo etiqueta como ecuación 6, es un monstruo matemático. Es una expresión compleja que relaciona S y F. Y me imagino que no es muy de sentido común. Para nada. Halpern es muy claro. Es prácticamente imposible justificar esa ecuación como un requisito natural. De nuevo, es una pieza de maquinaria matemática que se impone para que las cuentas salgan al final. Vale, el panorama es desolador para el argumento original. La prueba de Cox tiene agujeros y la prueba rigurosa de París solo funciona para mundos infinitos. Entonces, no hay salida. Bueno, Halpern plantea algunas formas ingeniosas de intentar salvar el teorema para los dominios finitos, que son los que nos importan en la práctica. Unos parches. Unos parches, por así decirlo. El primero, que formaliza en su teorema 4, es la idea de la extensión. Extensión. La propuesta es, tienes tu problema con un número finito de posibilidades. Lo que puedes hacer es imaginar que tu pequeño problema forma parte de un universo infinitamente más grande, ¿Cómo? añadiéndole sucesos totalmente irrelevantes, como el resultado de lanzar una moneda 1.000.000 de veces seguidas. Si en ese universo extendido y gigantesco se cumplen las reglas de Peris, incluida la famosa densidad, entonces se puede demostrar que tu sistema original, el pequeño, tenía que ser isomorfo a la probabilidad. Es una solución rocambolesca. O sea, para justificar cómo razono sobre si me darán un trabajo o no, tengo que imaginar un universo donde también calculo la probabilidad de que una estrella en Andrómeda se convierta en supernova. Suena muy forzado, sí. Como dice Halpern, te obliga a tener creencias sobre un montón de cosas que no te importan en absoluto, solo para que el andamiaje matemático se sostenga. La segunda alternativa, el teorema 5, se basa en la uniformidad y es más filosófica. A ver esa. Postula que las funciones S y F no son específicas de un problema, sino que son leyes universales del razonamiento, válidas para toda una familia de problemas. Entiendo. La condición de densidad no se cumpliría en un único problema finito, pero sí se podría cumplir si consideramos todos los problemas finitos posibles a la vez, como un todo. ¿Y esta visión es más aceptable? Halpern sugiere que podría ser más cercana a lo que Cox tenía en mente, pero
Pero incluso estas soluciones tan elaboradas, estos intentos de rescate, tienen un pero fundamental, ¿verdad? Sí. Halpern concluye que, a pesar de su ingenio, incluso estas vías de escape siguen necesitando que la creencia sea un continuo, que pueda tener infinitas gradaciones. No hay sitio en este modelo para un sistema con un número finito de niveles. Claro, es que eso choca frontalmente con cómo hablamos y pensamos. En el día a día usamos esos niveles finitos. Ni de broma, es improbable, podría ser, casi seguro, fijo. Exacto. ¿Me estás diciendo que para que toda la matemática de Cox funcione, nuestro cerebro tendría que ser capaz de distinguir entre una creencia de 0,581 y una de 0,582? Y eso, francamente, no parece muy de sentido común. No lo parece, ¿no? Bueno, hagamos un repaso para que todo esto aterrice. El teorema de Cox partía de una promesa increíble: Increíble, sí. justificar las reglas de la probabilidad no como una convención matemática, sino como la única consecuencia inevitable de razonar con sentido común. Pero el análisis de Halpern es implacable. Nos ha enseñado que bajo esa elegante fachada se esconden suposiciones mucho más fuertes y mucho menos intuitivas de lo que parece. Esas dos ideas iniciales tan atractivas sobre la negación y la conjunción, No son suficientes. El edificio no se sostiene solo con ellas. para que el teorema se mantenga en pie, hemos visto que se necesita o bien una suposición de densidad que lo confina a universos infinitos, dejando fuera la mayoría de problemas del mundo real, O bien, como hizo el propio Cox, hay que imponer por decreto propiedades matemáticas muy potentes como la asociatividad universal. lo que invalida la pretensión de que todo se deduce de forma natural. Exacto. Y los intentos de rescate para los casos finitos son ingeniosos, pero son complejos y traen sus propias exigencias. La simplicidad y la pureza del argumento original se evaporan en cuanto se les aplica el rigor. Queda todo mucho más claro. Y este análisis de Halpern nos deja con una pregunta final para la reflexión. Si para fundamentar las reglas de la probabilidad en el sentido común, necesitamos recurrir a suposiciones tan complejas y en cierto modo tan artificiales, ¿Qué significa eso? pues significa que la probabilidad no es la única forma racional de gestionar la incertidumbre. O significa, por el contrario, que nuestro sentido común, cuando intentamos formalizarlo, revela una estructura matemática mucho más rígida y exigente de lo que intuimos a primera vista. Una cuestión que sin duda invita a seguir pensando. Gracias por habernos acompañado en este análisis a fondo. Gracias a ti. Hasta la próxima.